En el año 985, 25 barcos zarparon de Islandia rumbo a una isla que su líder había bautizado como Tierra Verde. Solo llegaron 14, los demás naufragaron o se volvieron. Los que llegaron fundaron una colonia que sobrevivió casi 500 años antes de desaparecer. 3 años antes de que zarparan esos barcos, un vikingo llamado Erik Thorvaldsson fue desterrado de Islandia por homicidio. No era su primer destierro. En Noruega ya lo habían expulsado antes por lo mismo. El apodo del Rojo era por su pelo y por su barba pelirroja. Su padre también había sido desterrado por asesinato. Era, en cierto modo, una especie de tradición familiar. Con el destierro encima, Erik hizo lo que hacían los vikingos cuando no tenían más opciones. Se fue al oeste, a explorar lo desconocido. Navegó hasta una isla enorme cubierta de hielo. La exploró durante 3 años y comprobó que en el sur había zonas habitables, franjas de costa con pasto suficiente para el ganado. Cuando volvió a Islandia, Erik tenía un plan: llevar colonos y fundar una comunidad, y ser el líder de algo nuevo, y le puso nombre a la isla, la llamó Groenlandia, Tierra Verde. El problema es que Groenlandia no es especialmente verde. El 80% de la isla es hielo permanente. Las condiciones agrícolas son prácticamente imposibles. Erik lo sabía mejor que nadie, había pasado 3 años allí, y aún así, le llamó Tierra Verde. ¿Por qué? La propia saga de Erik el Rojo lo recoge sin ambajes. La bautizó así porque la gente se sentiría mucho más tentada de ir allí si el lugar tenía un nombre atractivo. Y no lo ocultó. Lo dijo en voz alta. Necesitaba colonos, su plan dependía de que la gente le siguiese, y nadie sigue a alguien que dice: oye, venid a una isla de hielo donde probablemente paséis frío y bastante hambre. Aquí está la clave de Erik. Y también, especialmente, su límite. Era un hombre con mucha energía, con mucha convicción y una necesidad enorme de que su plan funcionara. Y esa combinación le hizo construir una narrativa que le permitía seguir adelante sin tener que cuestionar las bases. Y no mintió exactamente, pero probablemente llegó a creerse su propio relato. Los 25 barcos zarparon cargados con más de 500 personas, con animales domésticos y con toda clase de enseres necesarios para la vida. Desde utensilios de cocina hasta aperos agrícolas, hasta madera. Y 14 llegaron. Los colonos fundaron asentamientos y sobrevivieron durante casi 500 años. Y luego siguieron usando métodos europeos mientras el clima cambiaba a su alrededor. El modelo económico de la colonia dependía especialmente del marfil de Morsa, y que vendían a Europa. Cuando las cruzadas abrieron rutas de marfil africano y asiático, el precio del marfil cayó en picado. Nadie revisó el modelo. La colonia occidental desapareció en 1350 y el asentamiento oriental aguantó un siglo más, siguiendo hasta el final con las bases del plan original de Erik. Esta historia no es una anécdota medieval tan solo. El mecanismo que hundió esa colonia lo veo cada semana en personas y organizaciones que toman decisiones importantes, y probablemente esto lo reconozcas. En 1990, la psicóloga social Ziva Kunda publicó un paper que lleva más de 9.000 citas académicas. Lo tituló El caso del razonamiento motivado. Su tesis era incómoda porque el cerebro no procesa la información de forma neutral. Cuando tienes un interés en llegar a una conclusión concreta, construyes activamente la justificación que te permite llegar ahí. Y esa justificación parece razonable incluso para ti mismo. Eso es distinto, y hay que diferenciarlo del sesgo de confirmación, que es simplemente buscar información que confirme lo que ya crees. El razonamiento motivado va un paso más allá. No ignoras lo que te contradice, lo reencuadras hasta que deja de contradecirte. Y no es que no lo veas, lo procesa de una forma que hace que ya no sea un problema. Erik precisamente es un caso perfecto. Sabía que en Groenlandia había hielo, pero su cerebro construyó una historia donde llamarla Tierra Verde no era un engaño, sino una especie de estrategia, donde los colonos que eligieran ir serían los valientes, donde el frío era un obstáculo superable y no una señal de que el plan tenía un problema estructural desde el principio. La brújula de Erik no estaba rota en el sentido de que no funcionara. Funcionaba perfectamente, pero siempre apuntaba hacia donde él necesitaba ir, no hacia donde estaba el norte de verdad. Esa es la brújula rota, la que nunca señala lo que no quieres ver. Eso lo veo en empresas y en decisiones personales con la misma frecuencia, y siempre tiene la misma cara. Hace unos años trabajé con el director general de una empresa industrial mediana. Se llamaba Rafael. Llevaba 4 años liderando una transformación digital que no estaba dando especialmente los resultados esperados. Los datos del mercado habían cambiado y había cambiado el contexto, y los competidores se habían movido. Y el comportamiento del cliente era un pelín distinto al plan que tenía en mente. En cada reunión de dirección, los datos que no encajaban encontraban siempre una explicación, un efecto temporal,
un trimestre atípico, una señal prematura. Rafa era un tipo inteligente, trabajaba mucho y creía genuinamente en lo que hacía. El problema no era tanto su capacidad, era que llevaba 4 años construyendo una narrativa que protegía la inversión que ya había hecho, en tiempo, en capital y especialmente en la reputación personal. Cuando vino Rafa a hablar conmigo, la primera pregunta que le hice fue la siguiente: ¿qué tendría que pasar para que decidieras que este plan no está funcionando? No supo responderla, llevaba 4 años sin hacerse esa pregunta porque la respuesta hubiera obligado a cuestionar todo lo demás. Pensando en este caso, hay 2 perfiles más que reconozco con mucha frecuencia. El primero es un director de marketing que se llamaba Tomás, que llevaba años en una situación laboral que sabe que no le representa. Había construido alrededor de ella un relato tan elaborado sobre por qué no era el momento de cambiar que ya no podía distinguir entre lo que sentía de verdad y lo que necesitaba sentir para no tener que decidir. Siempre hay una nueva razón: que la situación económica no es la adecuada, que en el fondo hay cosas buenas, que todavía no está suficientemente preparado. El segundo caso es una consultora que estoy trabajando con ella ahora, se llama Marta. Lleva tiempo queriendo lanzar un proyecto propio. Ha hecho un plan ya 3 veces, lo ha contado en cada cena con los colegas, ha comprado cursos de emprendimiento y cada vez que llega el momento de dar el paso aparece una razón perfectamente razonada para esperar un poquito más. Su brújula apunta hacia la versión de ella que ya tomó la decisión sin haber dado el paso todavía. Los 3, Rafa, Tomás y Marta, comparten el mismo mecanismo. Han construido un relato que les protege de la información que les obliga a cambiar algo. Y ese relato es tan coherente internamente que ya no se distingue del razonamiento honesto. ¿Y qué 3 competencias concretas le faltaron a Eric y les faltan ahora a Rafa y a los otros 2? ¿Y cómo detectar que esa narrativa les puede acabar llevando al hielo? Mira, trabajo con un sistema de 7 competencias. Unas habilidades muy concretas y que además son entrenables que funcionan como el combustible para salir de la zona gris. Hoy me centro en las 3 que explican directamente por qué el razonamiento motivado atrapa a las personas inteligentes y cómo se puede entrenar la capacidad de detectarlo antes de que sea demasiado tarde. La primera es la gestión emocional sin dramatismo. Imagina que llevas 3 años con un cliente importante y ese trimestre los números bajan. Tu primer pensamiento es: ha sido un trimestre raro, el mercado está complicado, el mes que viene se recupera. Puede que tengas razón, pero también puede que tu cerebro haya encontrado en 10 segundos la explicación que hace que no tengas que llamarle a tener una conversación incómoda. Rafa lo hizo durante 4 años con su plan de transformación. Cada trimestre llegaban los datos que no encajaban y cada trimestre su cerebro encontraba la explicación que hacía que esos datos dejaran de ser urgentes. Un efecto temporal, el trimestre atípico, una señal prematura. Eric lo hizo con toda una colonia durante 500 años. La escala cambia. El mecanismo, el mismo. Precisamente, la gestión emocional sin dramatismo es frenar ese automatismo el tiempo suficiente para hacerse una pregunta sola antes de explicar el dato. ¿Lo estoy explicando porque tiene sentido o porque me evita tener que hacer algo difícil? Son 2 incomodidades que se sienten igual por dentro, pero llevan a sitios completamente distintos. La segunda, pensamiento en escenarios. Eric tomó una decisión y construyó todo su plan alrededor de que esa decisión era la correcta. El pensamiento en escenarios es exactamente lo contrario. Antes de comprometerte con un plan, diseñas activamente el escenario en el que estás equivocado. Es como hacer un escenario pre-mortem, antes de morir. En lugar de preguntarte cómo va a funcionar esto, te preguntas: si dentro de 2 años esto ha fracasado, ¿cuál era la razón más probable de ese fracaso? Esa pregunta cambia todo porque te obliga a buscar activamente la información que contradice tu plan en lugar de buscar lo que lo confirma. Si Eric se hubiera hecho esa pregunta, si mi colonia fracasa en 20 años, ¿cuál es la razón más probable? Probablemente hubiera aparecido el clima como amenaza estructural, lo hubiera pensado, y no como un obstáculo temporal. Rafa, con esa pregunta, hubiera tenido que definir desde el principio qué datos le dirían que el plan no estaba funcionando. Y eso le habría dado permiso para verlos cuando aparecían en lugar de explicarlos. La tercera, autoconciencia operativa. Pero para que las otras 2 funcionen hace falta algo previo, la capacidad de ver tus propios patrones de razonamiento antes de que el cerebro los proteja. La autoconciencia operativa no es introspección emocional, es la capacidad de detectar cuándo estás explicando la realidad y cuándo estás fabricándola. Os voy a dar una señal concreta de que esto está pasando. Cuando llevas tiempo explicando la misma situación con razones diferentes cada vez, el problema no son las razones, es la situación. Las razones cambian porque el cerebro busca la que mejor funciona para proteger la narrativa. Eric llamó Tierra Verde a Groenlandia, ojo, pero la colonia tuvo que ir cambiando sus razones para seguir ahí durante 500 años más, hasta que ya no hubo razón que funcionara. Estas 3 competencias forman una secuencia. La autoconciencia te permite detectar cuándo estás construyendo una narrativa. La gestión emocional te permite centrarte con la incomodidad que eso produce sin resolverla con otra narrativa. Y el pensamiento en escenarios te da la herramienta para buscar activamente lo que la brújula rota no quiere señalar. Sin la primera, las otras 2 no tienen dónde anclarse. Pero ¿y cómo detectas tu brújula rota antes de que te lleve al hielo? Tengo una herramienta para saberlo en menos de 10 minutos. La llamo el test de Groenlandia, porque apunta exactamente al mecanismo que hundió la colonia de Eric, la narrativa que el cerebro construye
para no tener que cambiar nada. Y son 2 simples preguntas. La primera, ¿hay algo en tu vida o en tu empresa que llevas tiempo explicando con una razón diferente cada vez? Las razones cambian, pero la situación no se mueve. La segunda, si tu vida fuera una peli que está proyectándose en un cine y los espectadores te gritaran lo que tienes que cambiar ya, ¿qué sería? Algo que sea evidente, como que no bajes al sótano en una película de miedo. Siéntate un minuto, coge papel y boli, deja el móvil y responde las 2 preguntas del test de Groenlandia. Para cada una, escribe una sola línea con lo primero que te venga a la cabeza. Lo primero. Luego te propongo una cosa. Busca a alguien de confianza que no tenga ningún interés emocional en que tú tengas razón, que sea alguien que te diga la razón o te diga la verdad sin filtro. Comparte con esa persona lo que has escrito y escúchale. Lo que te incomode de lo que diga es exactamente la información que más necesitas. Eric el Rojo era un hombre con mucha energía y mucha convicción que construyó una narrativa para que su plan pudiera existir. Y la colonia vivió dentro de esa narrativa durante la friolera, y nunca mejor dicho, de 500 años, hasta que el mundo cambió demasiado para que siguiera funcionando. La pregunta es si tienes a alguien o la capacidad propia de ver cuando tu brújula apunta al norte que necesitas en lugar del norte real. Llevo más de 15 años trabajando con personas y organizaciones en ese momento exacto, cuando la narrativa ya está construida pero todavía se puede cuestionar. Y hace un tiempo creé un diagnóstico gratuito para ayudar a identificarla. Se llama el test de la zona gris. Tardas menos de 2 minutos y te dice en qué área tienes la fuga más grande. Lo tienes en el enlace. Si quieres seguir viendo casos como el de Eric, historias de personas y organizaciones que tomaron decisiones importantes y cómo les fue, suscríbete. Hay uno nuevo cada semana. Nos vemos en el siguiente.